Esto es DW Noticias desde Berlín. Europa mueve sus propias fichas en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. Volodymyr Zelensky recibe un reforzado apoyo de los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido tras una reunión en Londres para afinar sus posturas. En el trasfondo están las garantías de seguridad que ya fueron discutidas sin mayores avances entre los equipos negociadores ucranianos y estadounidenses. Estos son nuestros titulares. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, impulsan junto a sus socios garantías para Ucrania. Preguntamos en Londres qué ha trascendido del encuentro mientras Europa lucha por tener voz y voto en las decisiones sobre el futuro de Ucrania. Además, miles de personas en Siria celebran el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad en un desfile militar con bombos y platillos. Pero el gobierno interino de Ahmed al-Sharaa está enfrentando dificultades para reconstruir un país en ruinas tras años de guerra civil. Y en Honduras, el oficialismo rechaza los resultados de las elecciones del 30 de noviembre y llama a protestas. La candidata del partido de Izquierda Libre, Rixi Moncada, pide la nulidad de las elecciones mientras el país sigue sin proclamar un ganador de los comicios. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Francia, Reino Unido, Alemania y Ucrania discutieron este lunes el aporte de Europa al plan de paz estadounidense que actualmente se negocia con Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, planteó que su gobierno no tiene derecho para ceder territorio a Rusia, uno de los principales escollos en las negociaciones para poner fin a la guerra. Tras el encuentro, Zelensky dijo que esperan entregar este martes a Estados Unidos la propuesta de paz que elaboró con los líderes europeos, quienes expresaron una vez más su compromiso con Kiev. El líder ucraniano volvió a plantear ante los medios que es fundamental que un plan de paz fije garantías de seguridad para que su país no vuelva a ser invadido. Establecemos contacto con la ciudad de Londres. Allí se encuentra el periodista Daniel Postico para ofrecernos más detalles de este encuentro de alto nivel. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Daniel. ¿Qué ha trascendido de esta reunión? ¿Cambia en algo la situación de impas en la que parecen estar las negociaciones de paz? Buenas noches. Pues de momento no ha cambiado nada para desbloquear estas negociaciones de paz. En un comunicado, Downing Street ha dicho que seguirán negociando en las próximas horas y a lo largo del día de mañana y que la principal preocupación es garantizar la seguridad de Ucrania una vez se alcance la paz. Sobre todo la idea hoy, el objetivo hoy era dar una imagen de unidad de Europa detrás de Ucrania. Los países europeos, Daniel, han sido criticados por ser prácticamente un cero a la izquierda en estas últimas negociaciones. ¿Cómo se justifica la relevancia de este tipo de encuentros entonces? Pues aquí en el Reino Unido desde el principio de la guerra se ha justificado en el sentido de que el ataque a Ucrania es el ataque a Europa, que si ceden en Ucrania puede haber otros países europeos que sean atacados por Rusia. Aquí hubo hace unos años ataques en territorio británico por ejemplo, el ataque al espía Skripal en Salisbury, ataques en suelo británico que se consideran como una intrusión de Rusia. Sobre todo hay esta sensación de que se ataca a Rusia, se ataca a Europa, y después hay una parte importante que es la de demostrar que Europa está detrás de Ucrania y otro punto muy delicado es no enfadar a Trump, ya que aquí son muy conscientes, aquí en el Reino Unido, creo que en toda Europa, de que si Trump no participa en este proceso de paz, todo está perdido en Ucrania. Daniel Postico, con los detalles del encuentro de alto nivel que tiene lugar en Londres. Daniel, muchísimas gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Y lo adelantábamos ya en titulares. Hoy se cumple un año desde que el actual presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, derrocara al régimen del dictador Bashar al-Assad, cuya dinastía gobernó el país por 54 años. Los rebeldes islamistas liderados por al-Sharaa lanzaron una ofensiva en noviembre de 2024 que pareció agarrar por sorpresa al régimen de al-Assad. El 8 de diciembre ocurrió lo que muchos creían imposible, después de que el conflicto parecía haberse estancado. Estas escenas en la ciudad siria de Alepo en noviembre de 2024 hubieran sido impensables apenas semanas antes. Rebeldes islamistas de Ahmed al-Sharaa tomaron la ciudad y obligaron a las tropas gubernamentales a retirarse.
Era el inicio de una ofensiva que asombraría a Siria y al mundo entero. En menos de 2 semanas cayó el régimen del dictador Bachar al-Assad y acabaron 14 años de rebelión que costaron la vida de cientos de miles de personas y dejaron millones de desplazados. Al principio el régimen intentó contraatacar, lanzó bombardeos con la ayuda de sus aliados rusos en el bastión rebelde de Idlib y otros puntos de Siria, pero al-Assad tenía los días contados. Ya no tenía el mismo nivel de apoyo de sus aliados internacionales. Moscú estaba inmerso en la guerra de Ucrania. E Irán, cuyo ministro de Exteriores visitó a al-Assad cuando cayó Alepo, había sufrido sus propios reveses después de que Israel bombardeara el país en octubre de 2024 en relación con el conflicto con Hamás. Pero todavía peor para al-Assad fue el debilitamiento de su aliado militar Hezbollah tras su enfrentamiento con Israel en el Líbano hacia finales también de 2024. Los rebeldes aprovecharon la vulnerabilidad de al-Assad y lograron otro gran triunfo. Hama, una ciudad estratégica en el oeste de Siria que había estado en poder del régimen durante una década. Y a esta le siguió Homs en el sur. Después, el 8 de diciembre de 2024, llegó el anuncio que todas las fuerzas opositoras estaban esperando. La capital había caído prácticamente sin resistencia. Por la gracia de Dios Todopoderoso, la ciudad de Damasco ha sido liberada. El tirano de Bachar al-Assad ha sido derrocado y todas las personas injustamente arrestadas por el régimen han sido liberadas de las prisiones. Tras 50 años de férrea dictadura de la familia al-Assad, pocos pensaron que llegaría este momento. Para entonces, al-Assad y su familia ya habían huido a Moscú. Sus adeptos y miembros de la rama alawita del Islam, abandonados a su suerte, se topaban con una nueva realidad, mientras otros depositaban sus esperanzas en el nuevo líder de facto, Ahmed al-Shara, un ex yihadista de Al-Qaeda al que Estados Unidos había puesto precio a su cabeza, pero que prometía inclusión y un nuevo comienzo para el país. Un nuevo comienzo que para muchos es digno de celebrar. El presidente de Siria, Ahmed al-Shara, aseguró que su país avanza hacia un nuevo amanecer, así lo dijo. Estas fueron las palabras en un discurso emitido en directo durante el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al-Assad. En las calles, miles de personas salieron a conmemorar el fin de la dictadura. El gobierno interino celebró un desfile militar en la capital, Damasco, que incluyó el despliegue de helicópteros y paracaidistas y en el que se ondeó la nueva bandera del país. Pese a que el gobierno ha recuperado libertades y ha reintegrado al país en la escena internacional, aún tiene inmensos retos que superar, incluyendo la seguridad, el miedo de las minorías y la recuperación económica. Y el periodista Joan Cabasés se encuentra en Damasco dando seguimiento a la Siria de hoy. Joan, muy buenas noches, un gusto saludarte. Mucha gente celebra en las calles, pero lo cierto es que el actual gobierno de transición no está exento de críticas por motivos tan graves como denuncias de ejecuciones extrajudiciales, violencia sectaria y violaciones a los derechos humanos. ¿Qué ha cambiado en Siria en este último año? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo cierto es que a pesar de esas manchas negras, muchas cosas han cambiado en este país. Para empezar, muchos sirios destacan cómo ahora se sienten libres a la hora de hablar de política en la calle o en los cafés, a diferencia de lo que sucedía hasta hace solo unos meses, después de décadas de represión política bajo la dinastía de los al-Assad, que recordemos duró algo más de 5 décadas. También ha habido otro cambio en las cifras de violencia en este país. Han disminuido las cifras de violencia armada en este país después de 14 años de guerra civil en los que centenares de miles de personas murieron a causa directa del conflicto. Además, las cárceles del régimen de al-Assad están ahora vacías, unas cárceles en las que las torturas, según muchos grupos de investigación, eran sistemáticas. Estas cárceles, recordemos, se vaciaron el pasado 8 de diciembre después de la caída de Bashar al-Assad. Por su parte, los nuevos líderes del país han iniciado una transición que ha visto la aparición de un gobierno interino, de una constitución temporal, que los mandatarios dicen que son herramientas que van a guiar el país durante los próximos 5 años, que es cuando ellos creen que van a ser capaces de organizar unas elecciones con normalidad. Por último, lo que no ha cambiado sobre el terreno son las condiciones socioeconómicas. Continúa habiendo grandes índices de destrucción y de pobreza, que son elementos clave a mejorar para que millones de exiliados puedan empezar a plantearse la idea del retorno a Siria.
Esto desde afuera, por supuesto, se sigue con enorme atención, Joan. Uno de los grandes desafíos para el gobierno es ganar legitimidad en el escenario internacional. Ahmed al-Sharaa realizó una histórica visita a Francia y habló en la Asamblea General de la ONU. ¿Hay confianza, por lo menos en Occidente, en que Siria se convierta en un socio confiable? Quizá más que confianza, lo que hay es un deseo de ver esta transición en Siria triunfar y de ver Siria alcanzar cotas de estabilidad mayores a las que ha tenido en los últimos 3 lustros. Hay que recordar que este país ha sido exportador de grandes cantidades de demandantes de asilo. Muchos de ellos, la gran mayoría, han ido a países del entorno regional, pero algunos de ellos han ido también a países europeos, donde varios gobiernos han visto este asunto con preocupación. Ahora, estos mismos gobiernos occidentales ven en la transición siria una posibilidad, una oportunidad para que estos exiliados regresen a su país de origen. Pero vemos como en algunos casos, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, hay gobiernos que hacen una apuesta todavía mayor por este gobierno interino de transición. Hemos visto el mes pasado, en noviembre, al presidente interino Ahmed al-Sharaa ser recibido en la Casa Blanca, convirtiéndose así en el primer jefe de Estado sirio en la historia en ser recibido en Washington, algo que por supuesto ha sido muy celebrado aquí en el país. Pero sabéis además que el apoyo de Washington va más allá del simbolismo, puesto que Donald Trump ha ido retirando de manera paulatina las sanciones que pesan y que ahogan la economía siria, unas sanciones que fueron en su día diseñadas para dañar el régimen de Bashar al-Assad. Joan Cabasés, con los detalles de un país en el que conviven las duras condiciones y la esperanza. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. A vosotros. Pasamos ahora a la economía con Andrés Blumenkrantz, y aunque es muy difícil leer al presidente estadounidense, parece que está dando ahí una especie de marcha atrás. Sí, siempre nos está dando que hablar Donald Trump y ahora está tomando medidas para contentar a parte de su electorado, concretamente su electorado rural. Para esto ha anunciado un paquete de asistencia de 12.000 millones de dólares destinado a los agricultores de su país perjudicados por su guerra de aranceles contra China. El sector agrícola de Estados Unidos ha sufrido los efectos de esta política arancelaria. China, en represalia, les ha comprado menos soja y ha elegido a otros proveedores como Argentina o Brasil. Trump anuncia este plan de cara a las elecciones legislativas del año que viene, en las que necesita el apoyo de este electorado para mantener la mayoría republicana en el Congreso. A su vez, Trump anunció que va a eliminar regulaciones medioambientales para estimular tanto el sector de la maquinaria agrícola como la producción. Los sojeros estadounidenses pasaron a la ofensiva cuando Trump anunció el rescate financiero de Argentina, su principal competidor y beneficiario en la guerra arancelaria de este sector. Vamos en busca de más información con nuestro compañero Argemino Barro, que tiene más detalles. Argemino, cuéntanos hasta qué punto este paquete de 12.000 millones de dólares compensa las pérdidas que provocaron los aranceles en las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, especialmente en la soja, claro. Bueno, es una buena pregunta porque no tenemos ninguna cifra demasiado específica, pero sí tenemos 2 estimaciones interesantes. Una es que el daño incurrido por los granjeros de la soja por esta caída en las exportaciones a China ronda entre los 9.500 y 12.500 millones anuales, con lo cual la cifra anunciada por Donald Trump es muy parecida a este cálculo de pérdidas. Y luego la otra cifra relacionada es que las exportaciones de los sojeros norteamericanos han bajado entre un 30 y un 50%. Diferentes testimonios de los últimos meses en la prensa local aquí en Estados Unidos han hablado de una situación económica difícil por el aumento de los precios de la maquinaria, de las semillas, de los productos químicos y también, por supuesto, por la caída de las exportaciones. Y en las últimas horas algunos han dicho que bueno, que esto está bien para intentar capear el temporal, es un parche pero que durará simplemente unos meses y que invertirán ese dinero en comprar maquinaria. Interesante apuntar que las ayudas irán a los granjeros que ingresen menos de $900.000 al año, así que serán sobre todo granjeros particulares. Argemino, ¿cuál es el consenso en la interpretación de este anuncio? ¿Se ve como una admisión implícita de que la política arancelaria tuvo efectos adversos para la base electoral, rural al menos, de Donald Trump? Bueno, en un país dividido, en la bancada demócrata, eso es lo que dicen, que este es un problema que ha creado Donald Trump, que él mismo es responsable con sus políticas arancelarias y sus guerras comerciales de haber causado dolor económico a los granjeros y que por tanto ahora está poniendo un parche a un daño que él mismo ha hecho. Y también pues con ese paquete de ayuda
semipúblico, semiprivado anunciado para Argentina, como has mencionado, que ocurrió hace unos meses. Luego los republicanos también es interesante, como lo han planteado el propio Donald Trump, habla de pagos puente, es decir, un pago para capear el temporal y cubrir a los granjeros en una transición de la economía de Joe Biden a la economía de Donald Trump. Pero esta retórica nos hace entender que, claro, la Casa Blanca piensa que las medidas económicas de Donald Trump, las medidas arancelarias, van a dar sus frutos en el futuro y que el año que viene no será necesario pagar a los granjeros para solventar sus daños económicos. Así que estará por ver si realmente los aranceles, especialmente la relación con China, se pueden encarrilar para beneficio de los granjeros. Apuntar, por último, que la popularidad económica de Trump, sus políticas económicas, está en mínimos históricos y por eso los republicanos están un poco nerviosos y quieren que mejore un poquito la opinión del público, especialmente de los granjeros, sobre la economía, la gestión económica de Donald Trump. Argemino Barro en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. A ustedes, un saludo. Y la batalla por la adquisición del conglomerado cinematográfico y mediático Warner Bros. Discovery entra en una fase decisiva. Después del anuncio de Netflix, que a finales de la semana pasada revelaba su intención de comprar Warner Bros. Por $72 mil millones, ahora se suma la productora Paramount con un movimiento más agresivo. Este lunes, Paramount ha presentado una nueva oferta mejorada de $108 mil millones. Warner Bros. Discovery controla uno de los catálogos más valiosos de Hollywood, incluyendo los derechos de Harry Potter y los universos de Batman, por ejemplo. Una fusión con Netflix ya despertó la preocupación de reguladores y legisladores por el enorme poder que concentraría en el mercado. El presidente Donald Trump anunció el fin de semana pasado que está dispuesto a intervenir. Continúa la información con Javier Arguedas. Muchas gracias, Andrés. Nos vamos a Honduras, que entra una semana más de incertidumbre y tensiones políticas tras las elecciones del 30 de noviembre que todavía no arrojan un ganador. Retrasos en el conteo de los votos se suman a una desconfianza en el proceso electoral que ha llevado a prominentes figuras de la política, incluyendo a candidatos presidenciales, a denunciar intentos de fraude. El Consejo Nacional Electoral anuncia ahora un escrutinio especial. Ya pasaron 8 días de las elecciones generales y en Honduras aún no se sabe quién asumirá las riendas del país el 27 de enero de 2026. El empresario conservador Nasri Asfura del Partido Nacional y a quien el presidente de Estados Unidos Donald Trump dio su respaldo y el presentador de televisión Salvador Nasralla del Partido Liberal son los candidatos con mayores posibilidades de gobernar Honduras los próximos 4 años. Se mantienen en una diferencia de menos de un 1% tras un recuento de votos que por distintas denuncias de fraude se hace eterno. A esto se suma ahora la demanda de la candidata oficialista tercera en el recuento parcial. Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso después del envío de millones de mensajes por diferentes plataformas amenazando al pueblo que si vota por Rixi no recibirá las remesas el mes de diciembre. Al mismo tiempo, uno de los principales miembros del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, denunció este domingo alteraciones en el sistema de transmisión de resultados electorales con el fin de influir en los comicios del 30 de noviembre. Pero el organismo electoral tampoco está exento de disputas internas. Cosette López, la otra cara visible del Consejo, denuncia desde hace semanas a Ochoa por difamaciones y otros delitos y lo reta a someterse a una prueba antidopaje y a un detector de mentiras, asegurando que ella está dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, el recuento de votos no solo avanza a cuentagotas, sino que por momentos parece retroceder. Es el caso de la localidad de San Antonio de Flores, a unos 80 kilómetros de Tegucigalpa. Una serie de denuncias de irregularidades obligaron a suspender las votaciones y este domingo el pequeño pueblo volvió a las urnas. Nosotros en las mesas no íbamos a tener representantes. Entonces el pueblo decidió, cuando nosotros estábamos en desventaja, el pueblo decidió que no hubieran elecciones. Entonces esa fue una de las cosas que me da pesar de mi municipio, ¿verdad? Porque
de todos los municipios de Honduras, el único que no pudimos ejercer nuestro voto, ¿verdad? Son 4.996 electores registrados en esta población rural los que volvieron a votar este domingo. Y a pesar de que son 6,5 millones los hondureños habilitados para acudir a las urnas, la tan delgada línea que separa a los dos candidatos favoritos hace que cualquier voto pueda inclinar la balanza hacia un lado u otro. En Tegucigalpa, Marlene Allen ha estado dando seguimiento a esta saga electoral desde antes de las elecciones. Marlene, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos, o buenas tardes allá. Las acusaciones de fraude venían desde antes de la cita en las urnas. ¿Alguna de estas voces ha aportado hasta ahora pruebas fidedignas para dudar de la integridad del proceso electoral? Bueno, hasta el momento, qué gusto saludarte, pero te comento que hasta el momento el Partido Libertad y Refundación, el oficialista, pues ha presentado ante el Ministerio Público una denuncia efectiva sobre que el proceso, ellos piden que que sea anulado el proceso del Consejo Nacional Electoral. Ellos han manifestado que esto ha sido un desastre, el sistema de transmisión de resultados preliminares, en vista que el mismo ha permanecido pues por ciertos lapsos paralizado. También te comento que desde el Partido Libre se ha denunciado que al menos el 90% de las actas tienen inconsistencias, pero desde el Consejo Nacional Electoral se ha sido enfático en que el trabajo se ha continuado por parte del Consejo Nacional Electoral en el conteo de las actas, también que este trabajo no está impidiendo que continúe el proceso y que el proceso sigue avanzando. Lo que se ha paralizado solamente es la divulgación de los resultados, que al parecer la empresa contratada no está haciendo lo que debe de hacer y que se espera que se puedan deducir responsabilidades al respecto. También otro de los partidos, el partido PINU, el candidato presidencial, se presentó este día al Ministerio Público a exigir voto por voto porque, según él, pues tampoco este proceso ha sido confiable y tampoco se está realizando pues un conteo adecuado de las actas. Marlene, ¿hay disputas también a lo interno del Consejo Nacional Electoral, como a veces da la impresión? Bueno, te comento que esto ha sido durante todo este año, incluso antes de las elecciones primarias, después de las elecciones primarias, pues hay una división. Tú sabes que el Consejo Nacional Electoral en Honduras es conformado por representantes de los 13 partidos políticos. Entonces, el oficialista Marlon Ochoa nunca pudo obtener una buena relación con las consejeras Cosette López del Partido Nacional y con la consejera del Partido Liberal, Ana Paola Hall. Incluso hay denuncias cruzadas entre ellos ante el Ministerio Público y hasta el momento el consejero Marlon Ochoa no ha sido partícipe de ninguna de las conferencias de prensa que han dado por parte del Consejo Nacional Electoral. Ahí solamente vemos a Cosette López y a Ana Paola Hall y esto es un poco preocupante porque de no participar Marlon Ochoa en la declaración del próximo 30 de diciembre podría declararse por parte del Congreso Nacional, que ya instaló una comisión permanente que es del oficialismo desde ahí, entonces se podría declarar al ganador. Entonces, tenemos que dejarlo ahí. Sí. Marlene, muchísimas gracias. Disculpa la interrupción. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y es que tenemos que fijarnos también en la situación en la frontera entre Tailandia y Camboya, donde se produjeron nuevos combates. Cada país acusa al otro de haber iniciado los enfrentamientos. Ambas partes están evacuando a los civiles de las regiones fronterizas. El recrudecimiento del conflicto supone la última violación del alto el fuego negociado a principios de este año, que puso fin a días de enfrentamientos por el disputado territorio. Al parecer, este vídeo muestra bombardeos a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya. Han aparecido vídeos similares de ambos países, cada uno acusando al otro de disparar primero. Camboya abrió fuego en muchas otras zonas al amanecer. Tailandia ha respondido siguiendo nuestra estrategia de respuesta, es decir, centrándonos en objetivos militares que lanzaron ataques contra Tailandia. Los enfrentamientos se centran en estas provincias. Este territorio separa el noreste de Tailandia del norte de Camboya. Se trata de una zona muy disputada con selva, templos antiguos y líneas de demarcación poco claras. Camboya sostiene que no ha violado la tregua.
Camboya insta a la comunidad internacional a condenar la violación de la declaración conjunta sobre el acuerdo de paz entre Camboya y Tailandia y las repetidas acciones ilegales de Tailandia. Además, exigimos que Tailandia rinda cuentas por estas flagrantes violaciones. Pedimos a Tailandia que cese inmediatamente todas las hostilidades que amenazan la paz y la estabilidad en la región. Las renovadas hostilidades se producen solo unas semanas después de que ambas partes firmaran un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos y Malasia. El acuerdo fracasó rápidamente. Las relaciones se han ido deteriorando a lo largo del año a medida que los dos gobiernos imponían restricciones comerciales y de viaje en represalia. En julio, una escalada terminó causando la muerte de más de 40 personas, entre ellas civiles que vivían cerca de la frontera. Este conflicto se remonta a más de un siglo atrás. Estas fotografías muestran a los administradores franceses que colonizaron Camboya hasta 1953. Cuando Francia se retiró, mapas de la época colonial poco claros dejaron partes de la frontera sin definir. Desde entonces han estallado enfrentamientos periódicos avivados por el sentimiento nacionalista de ambos países. Los últimos combates han provocado nuevos desplazamientos. Al parecer, decenas de miles de personas huyen de los pueblos cercanos a la zona de conflicto. Me voy a casa de unos parientes. Esta mañana he oído muchos disparos y me he asustado. Disparaban a la vez en muchos lugares. Pero algunas familias no tienen escapatoria, por eso cavan búnkeres y construyen refugios improvisados. Quiero que esto termine. Los habitantes de aquí estamos listos. Ambos gobiernos afirman que quieren evitar un enfrentamiento más grave, pero ante el aumento de acusaciones y el estancamiento de las negociaciones, la región sigue en vilo. Y antes de irnos, hoy se conmemoran los 45 años de la muerte de John Lennon, el icónico fundador de los Beatles, quien luego tuvo una fructífera carrera solista con hitos utópicos como su canción Imagine. Este lunes, varios aficionados de Lennon se reunieron en el sector Strawberry Fields del Central Park de Nueva York. Lennon fue asesinado el 8 de diciembre en esa ciudad cuando le disparó Mark Chapman, un fan alterado, en la puerta de su edificio donde vivía con su esposa Yoko Ono y su hijo Sean. Y con esto llegamos al final de esta edición. Quedan al día con la actualidad internacional. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.